Instituto Superior Universitario Sucre, el tema que nos pertenece es el Código de Ética del Auditor Independiente, del quinto semestre paralelo B de la vespertina, de la materia de auditoría financiera dirigida por la ingeniera Cristina Aguas. Nuestro grupo es el grupo número 5, integrado por Cajilema Steven, Guerra Doménica, Pozo Samira, Sánchez Pamela, Santibáñez y Cela. Código de Ética del Auditor Independiente. Es un documento que está constituido por la declaración de los principios y reglas de conducta que gobiernan a los profesionales en el ejercicio de la auditoría. Tiene como objetivo promover una cultura de ética en su labor, ya que busca generar confianza por medio del aseguramiento de los procesos de gestión y administrativos. En relación a los principios y responsabilidades globales, encontramos la NIA 200, a la que se refiere los objetivos generales del auditor independiente y conducción de una auditoría de acuerdo con las normas internacionales de auditoría. En sí, esta NIA expone las responsabilidades del auditor independiente al momento de llevar a cabo una auditoría de estados financieros basándose en las normas internacionales. También tenemos la NIA 210. Acuerdo en las condiciones en los compromisos de auditoría. Esta NIA trata de las responsabilidades del autor para acordar los lineamientos y términos del trabajo de auditoría con la administración. En relación a la NIA 220, se refiere al control de calidad para una auditoría de estados financieros. Expone las responsabilidades del auditor relacionado a los procedimientos de control de calidad para una auditoría de estados financieros. En relación a la NIA 230, la documentación de la auditoría. Esta NIA presenta la responsabilidad del auditor de preparar la documentación necesaria de la auditoría de estados financieros. También tenemos la NIA 240, que se refiere a la responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estados financieros. Esta NIA presenta las responsabilidades del auditor con respecto al fraude en auditorías de estados financieros. Se encuentra también la NIA 250, consideración de leyes y regulaciones en una auditoría de estado financiero. Esta NIA expone la responsabilidad del auditor de tener en cuenta y asumir las leyes y regulaciones relevantes en una auditoría de estados financieros. En relación a la NIA 260, comunicación con los encargados del gobierno corporativo. Esta NIA relaciona la responsabilidad del auditor de mantener una comunicación con los encargados del gobierno corporativo de la entidad y presenta un marco de referencia para el alcance de comunicación, identificando algunos asuntos específicos que el auditor debe comunicar. En relación a la NIA 265, comunicación de deficiencias en el control interno de los encargados del gobierno corporativo y la administración. Esta NIA presenta la responsabilidad del auditor de comunicar oportuna y apropiadamente a los encargados del gobierno corporativo y administración las deficiencias encontradas en el control interno durante el desarrollo de la auditoría de los estados financieros. Bien, ahora tenemos la planificación, riesgos y respuestas. Empezamos con la NIA 300. Planeación de una auditoría de estados financieros. Aquí, el socio de trabajo y los miembros clave del equipo deben participar en la planeación de la auditoría mediante un intercambio de experiencias e ideas que resultan útiles al desarrollar una estrategia general para la auditoría. A continuación, la NIA 315. Esta es la identificación y evaluación de los riesgos de error material mediante el entendimiento de la entidad y su entorno. Aquí el auditor identifica los errores materiales en los estados financieros, clasificándolos como fraude o errores. Aquí se toma en cuenta que debe de tener un entendimiento de la entidad y su entorno, para así poder diseñar e implementar respuestas apropiadas a los riesgos. La siguiente es la NIA 320. Aquí es la importancia relativa en la planeación y la realización de una auditoría. Aquí el auditor establece una cifra para identificar la importancia relativa dentro de los estados financieros. Esto sirve para reducir la probabilidad de que existan representaciones erróneas sin corregir y así poder detectar que no excedan la importancia relativa. A continuación tenemos la NIA 330. Esta es las respuestas del auditor a los riesgos evaluados. Aquí
el auditor debe obtener suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre los riesgos evaluados de representación errónea en la importancia relativa a través de la planeación e implementación de respuestas apropiadas. El siguiente es la NIA 402. Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que usa una entidad de servicios. Aquí le permite al auditor identificar y evaluar los riesgos mediante los manuales, contratos o los acuerdos que tenga la entidad y la organización de servicios, en base a los reportes y la experiencia para diseñar e implementar procedimientos que respondan a dichos riesgos. La siguiente es la NIA 450. Esta es la evaluación de las representaciones erróneas identificadas durante la auditoría. Aquí se evalúa el efecto de las representaciones erróneas, incluyendo las que no han sido corregidas, identificadas durante la auditoría, para así determinar si los estados financieros están libres o no de representaciones erróneas de una importancia relativa. Evidencia de auditoría. La NIA 500 nos habla sobre la evidencia de auditoría. Esta presenta la responsabilidad del auditor de diseñar y realizar procedimientos de auditoría para obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría, explicando lo que constituye la evidencia de auditoría de los estados financieros. NIA 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones específicas para partidas seleccionadas. Expone las consideraciones específicas del auditor para obtener suficiente y apropiada evidencia de la auditoría relacionada a los inventarios, que es cuando el auditor debe obtener la suficiente y apropiada evidencia con relación a las existencias y condiciones del inventario. También están los litigios y reclamaciones e información por segmentos. NIA 505. Confirmaciones externas. Trata del uso de procedimientos de confirmación externa que debe hacer el auditor para obtener evidencia de auditoría acorde a las normas internacionales de auditoría. NIA 510. Trabajos iniciales de auditoría y saldos iniciales. Presenta las responsabilidades de auditor con relación a la revisión de los saldos iniciales en los trabajos iniciales de auditoría, incluyendo las contingencias y compromisos. Dentro de estos están dos puntos importantes, que son el procedimiento de auditoría, que nos dice que al iniciar su trabajo de auditoría, el auditor debe leer los estados financieros anteriores y el dictamen del auditor predecesor cuando los haya. En ese también están las conclusiones y dictamen de la auditoría. NIA 520. Procedimientos analíticos. Expone la responsabilidad del auditor de efectuar procedimientos analíticos sustantivos durante la auditoría y al final de la auditoría para ayudar a formar la conclusión general sobre los estados financieros. NIA 530. Muestreo de auditoría. Trata del uso del muestreo de auditoría estadístico y no estadístico, cuando el auditor ha decidido usar muestreo de auditoría, desarrollando pruebas de control, pruebas de detalle y evaluando los resultados de la auditoría. NIA 540. Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables de valor razonable y revelaciones relacionadas. Esta presenta la responsabilidad del auditor con relación a las estimaciones contables, aquellas partidas de los estados financieros que no pueden medirse de forma precisa, solo pueden estimarse. De la misma manera, presenta los requisitos y lineamientos sobre representaciones erróneas de estimaciones contables individuales. NIA 550. Partes relacionadas. Esta presenta la responsabilidad del auditor frente a las relaciones y transacciones entre partes relacionadas en una auditoría de estados financieros. NIA 560. Hechos posteriores. Esta presenta la responsabilidad que tiene el auditor con los hechos sucedidos después de realizar la auditoría de estados financieros por las evidencias que surgen a la fecha de los estados financieros, sino también por aquellos hechos que manifiestan después de su desarrollo. NIA 570. Negocio en marcha. Esta se refiere a la responsabilidad del auditor en la auditoría de los estados financieros en relación al uso por la administración del supuesto de negocio en marcha como un supuesto para la preparación de los estados financieros. Y NIA 580. Declaraciones escritas. Esta se refiere a la responsabilidad que tiene el auditor para obtener declaraciones escritas de la administración o encargados del gobierno corporativo. Las declaraciones escritas nos quieren decir que es la información que el auditor requiere de la entidad y que puede utilizar para soportar como evidencia de la auditoría. Utilización del trabajo realizado por otros. NIA 600. Consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros de grupo.
Consiste en presentar las consideraciones relacionadas con las auditorías de grupo que involucran auditores de componentes o situaciones especiales en las que el auditor involucra a otro profesional en algún proceso dentro del desarrollo de la auditoría. NIA 610. Uso del trabajo de auditores internos. La función de los auditores internos dependen de la organización y estructura de la entidad. Estos se encargan del monitoreo, control interno, examinan información financiera y de operación, también el cumplimiento de leyes. NIA 620. Uso del trabajo de un experto. Consiste en definir si es necesario el uso de trabajo de un experto para complementar el proceso de la auditoría de los estados financieros de una entidad, y así determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado, pertinente y coherente con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. Como siguiente grupo tenemos conclusiones de informe de auditoría, NIA 700, formación de una opinión y dictamen sobre los estados financieros. Aquí nos habla sobre las responsabilidades que tiene el auditor para constituir una opinión sobre los estados financieros creados, incluyendo parámetros como la forma y el contenido del dictamen que emite el mismo. NIA 705, modificaciones de la opinión en el dictamen del auditor independiente. Responsabilidades del auditor para emitir un dictamen apropiado cuando el auditor determina que luego de formarse una opinión sobre el mismo o sobre los estados financieros se necesita una modificación a esta. La NIA 706 es sobre los párrafos de énfasis y párrafos de otros asuntos en el dictamen del auditor independiente, donde trata de la comunicación en el dictamen del auditor, cuando sea necesario llamar la atención sobre algún asunto en el estado financiero y así se pueda mantener o entregar de mejor manera a la empresa. La NIA 710 es la información comparativa de cifras correspondientes y estados financieros comparativos. Aquí trata de las responsabilidades del auditor en relación a la información comparativa en una auditoría de estados financieros. La diferencia que se presenta aquí es que se hace evidente en los dictámenes de auditoría. La NIA 720 trata de las responsabilidades del auditor relacionadas con otra información en documentos que contienen los estados financieros auditados. Aquí nos aborda sobre las responsabilidades del auditor en relación a otra información en documentos que contienen estados financieros ya auditados y el dictamen correspondiente del auditor. El auditor puede determinar si es necesario considerar otra información para soportar la credibilidad de los estados financieros que son emitidos por parte de la empresa. Consideraciones especiales. NIA 800. Consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros preparados de acuerdo con marcos de referencia de propósito especial. Se debe tomar en cuenta consideraciones importantes para la aceptación del trabajo en planeación, ejecución de la auditoría, para la formación de una opinión y presentación del dictamen de los estados financieros. NIA 805. Consideraciones especiales. Auditorías de estados financieros únicos y elementos, cuentas o partidas específicas de un estado financiero. Estos se pueden preparar de acuerdo a un marco de referencia o de un propósito especial o general. NIA 810. Trabajos para dictaminar sobre los estados financieros resumidos. Se debe determinar si es apropiado el trabajo para dictaminar los estados financieros resumidos, ya que estos se podrán verificar a través de la evaluación de la evidencia obtenida y así presentar el dictamen. NIC 1. Aquí se realizará el control de calidad para las firmas que se realicen las auditorías y revisiones de información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados. Muchas gracias.